¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 9 jugadas y de las 9 jugadas acertamos 6. Es decir, tuvimos un 67% de efectividad. Espero te haya ayudado y ya sabes, si eres nuevo en el canal, no te olvides dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a pasar con los pronósticos del 9 de abril. Empecemos con la Bundesliga de Alemania. El encuentro entre el Borussia Mönchengladbach versus el Wolfsburgo. Veamos si hay bajas. El Borussia Mönchengladbach tiene 3 bajas y el Wolfsburgo también tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Borussia Mönchengladbach de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 derrotas, es decir que no juega nada bien, aún no conoce la victoria. Y el Wolfsburgo de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: un empate, segundo empate, una victoria para el Borussia Mönchengladbach, tercer empate y cuarto empate, es decir que el Borussia Mönchengladbach es el favorito. Veamos a ver cómo le va al Borussia Mönchengladbach como local. El Borussia Mönchengladbach como local tiene 3 empates, una victoria y una derrota, es decir que como local juega irregular. Y el Wolfsburgo como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que el Wolfsburgo como visitante juega irregular. A la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Wolfsburgo está en la posición 9 con 39 puntos y el Borussia Mönchengladbach está en la posición 10 con 32 puntos. Las casas de apuestas le dan un 42% a que gana el Borussia Mönchengladbach y un 27% a que gana el Wolfsburgo. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, es decir que más 1.5 goles, como mínimo habrá 2 goles, y más 7.5 corners, que como mínimo habrán 8 corners. BetBuilder más 1.5 goles y más 7.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga Profesional de Argentina. El encuentro entre Newell's Boys versus el Rosario Central, un clásico de Rosario. Veamos si hay bajas. El Newell's Boys tiene 3 bajas, 4, 5, 6 bajas, casi mitad de equipo. Y Rosario Central, el gigante Arroyito, tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Newell's de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Rosario Central de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Rosario Central también viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Rosario Central, una victoria para el Newell's, un empate, segunda victoria para Rosario Central y segundo empate, así que Rosario Central es el favorito. Vamos a ver cómo va el Newell's Boys como local. El Newell's Boys como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que juega bien como local. Y Rosario Central como visitante tiene 2 empates, 2 derrotas, una victoria, es decir que Rosario Central no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Rosario Central está en la posición 6 con 17 puntos, el Newell's en la posición 13 con 14 puntos. Las casas de apuestas le dan un 23% a que gana el Newell's y un 40% a que gana Rosario Central. El pronóstico para este encuentro es más 8.5 corners, es decir que como mínimo habrán 9 corners, más 8.5 corners. Vamos al siguiente torneo y nos vamos al campeonato carioca. La final entre Fluminense versus Flamengo es el partido de vuelta. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Fluminense de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Fluminense viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Flamengo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Flamengo también viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Flamengo, una victoria para Fluminense, segunda victoria para Fluminense, segunda victoria para Flamengo y un empate, es decir que aquí están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Fluminense como local, y Fluminense como local tiene 4 victorias, una derrota, así que Fluminense juega bien como local. Y Flamengo
como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Flamengo juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 40% a que gana Fluminense y un 40% a que gana Flamengo. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que en primer tiempo como mínimo habrá un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Vamos al siguiente torneo y nos vamos al campeonato paulista de Brasil, el encuentro de Palmeiras versus Agua Santa. Esta es la final, el partido de vuelta. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Palmeiras de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que Palmeiras juega irregular. Y Agua Santa de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Agua Santa, una victoria para Palmeiras, segunda victoria para Palmeiras, tercera victoria para Palmeiras y segunda victoria para Agua Santa, es decir que Palmeiras es el favorito. Veamos cómo le va a Palmeiras como local, y Palmeiras como local tiene 5 victorias de 5, es decir que juega muy bien como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y Agua Santa como visitante tiene 5 victorias de 5, es decir que Agua Santa juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 60% a que gana Palmeiras y un 40% a que gana Agua Santa. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo habrán menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Liga Santander de España, el encuentro entre Rayo Vallecano versus el Atlético de Madrid. Veamos si hay bajas. El Rayo Vallecano no tiene bajas y el Atlético de Madrid tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Rayo Vallecano de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 derrotas, es decir que Rayo Vallecano no juega nada bien, aún no conoce la victoria. Y el Atlético de Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Atlético de Madrid viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para el Atlético de Madrid, segunda victoria para el Atlético de Madrid, tercera victoria para el Atlético de Madrid y cuarta victoria para el Atlético de Madrid, es decir que el Atlético de Madrid es el favorito. Veamos cómo le va a Rayo Vallecano como local, y Rayo Vallecano como local tiene 3 empates, una victoria, una derrota, es decir que Rayo Vallecano juega irregular como local. Y el Atlético de Madrid como visitante tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que el Atlético de Madrid juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Atlético de Madrid está en la posición 3 con 54 puntos y Rayo Vallecano en la posición 9 con 37 puntos. Las casas de apuestas le dan un 25% a que gana Rayo Vallecano y un 43% a que gana el Atlético de Madrid. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana el Atlético de Madrid. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al torneo top, que es la Premier League de Inglaterra. El encuentro entre Liverpool versus el Arsenal, 2 grandes de Inglaterra. Veamos si hay bajas. El Liverpool tiene 3 bajas y el Arsenal también tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Liverpool de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, es decir que el Atlético de Madrid no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio, y el Arsenal de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que el Arsenal viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Arsenal, una victoria para Liverpool, segunda victoria para Liverpool, un empate y tercera victoria para Liverpool, es decir que Liverpool es el favorito. Vamos con a Liverpool como local. El Liverpool como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Liverpool como local juega bien. Y el Arsenal como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Arsenal también juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Arsenal está primero con 72 puntos y el Liverpool está octavo en la posición 8 con 43 puntos. Las casas de apuestas le dan un 43% a que gane Liverpool y un 30% a que gane el Arsenal.
El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Eredivisie de Países Bajos, ex Holanda, el encuentro entre el Ajax versus el Sittard. Veamos si hay bajas. El Ajax tiene una baja y el Sittard ninguna baja. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Ajax de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Ajax juega bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y el Sittard de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que el Sittard no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Ajax, segunda victoria para el Ajax, tercera victoria para el Ajax, cuarta victoria para el Ajax y quinta victoria para el Ajax, es decir que el Ajax es el favorito. Veamos cómo le va al Ajax como local, y el Ajax como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Ajax juega bien como local. Y el Sittard como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Sittard juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Ajax está en la posición 3 con 56 puntos y el Sittard en la posición 11 con 32 puntos. Las casas de apuestas le dan un 71% a que gana el Ajax y un 11% a que gana el Sittard. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. Es BetBuilder que el Ajax gana ambas mitades y más 7.5 corners, que como mínimo habrán 8 corners. BetBuilder: Ajax gana ambas mitades y más 7.5 corners. Nos vamos al siguiente torneo. Nos vamos a la Liga 1 de Perú, el encuentro entre Universitario versus el Atlético Grau. Universitario que viene bien, viene de ganar su encuentro como visitante en la Copa Sudamericana. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Universitario de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que Universitario viene bien, 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y el Grau de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, es decir que el Grau no juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Universitario, segunda victoria para Universitario, tercera victoria para Universitario, cuarta victoria y quinta victoria para Universitario, es decir que Universitario es favorito. Vamos a ver cómo le va a Universitario como local. Universitario como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y el Grau como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que el Grau no juega nada bien como visitante. La tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Universitario está en la posición 4 con 16 puntos y el Grau está en la posición 14 con 11 puntos. Las casas de apuestas le dan un 92% a que gane un Universitario y un 5% a que gane el Grau. El pronóstico para ese encuentro es una apuesta doble, es decir que gana local y como mínimo habrán 2 goles, una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la primera liga de Portugal, el encuentro de Casa Pia versus el Sporting. Veamos si hay bajas. Casa Pia tiene una baja y el Sporting tiene 4 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Casa Pia de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Casa Pia no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio, y el Sporting de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Sporting viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Sporting y segunda victoria para el Sporting, es decir que el Sporting es el favorito. Veamos cómo le va a Casa Pia como local, y Casa Pia como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que juega bien como local. Y el Sporting como visitante tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega bien como visitante el Sporting. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Sporting está en la posición 4 en zona de Copa Europea con 54 puntos y el Casa Pia está en la posición 8 con 38 puntos. Las casas de apuestas le dan un 22% a que gana Casa Pia y un 75% a que gane el Sporting. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles el Sporting, es decir que como mínimo el Sporting hará 2 goles. Más 1.5 goles el Sporting.
Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Si están gustando los videos y de nuevo al canal, no te olvides de dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo dejamos un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.